Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno es el Señor. Y para siempre es su misericordia. Amén. Damos gracias a Dios en esta hora por este día que Él nos permite poder adorar su nombre, poder estar en su casa para adorarle a Él, para ser revestido de Él, para que Él nos hable también. ¿Cuántos dicen amén? Y damos gracias a Dios por este privilegio que nos permite el poder en esta preciosa tarde compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Y le voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13. Gloria a Jesús. Una porción muy conocida. Por todos, amén. Cuando lo tenga, me confirma con un amén. Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén, hermanos. Lo vamos a leer juntos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga conmigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Puede tomar su lugar en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Y diga conmigo el tema del mensaje esta tarde. La palabra de Dios, dígalo conmigo. La palabra de Dios tiene poder. Una vez más, la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y muestra de ello somos los que hemos sido alcanzados por esta palabra. Amén. Fruto de que la palabra de Dios tiene poder, somos cada uno de nosotros los que estamos aquí. Porque un día escuchamos esta palabra. Porque un día la palabra de Dios nos alcanzó. Por su palabra nosotros hemos llegado al conocimiento y por ella entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Amén. Por ella conocemos que tenemos que vivir agradecidos, ya que ella es la que dice entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Amén. Por ella es que entendemos, amén, que tenemos a un Dios grande en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por ella es que nosotros entendemos que lo que existe fue creado por Dios.
fue creado por Él. Por la palabra de Dios entendemos hoy tantas cosas y cuán necesario es volvernos a la palabra de Dios. Cuán necesario es entender que este libro, el cual cargamos, no es cualquier libro. Entender que es la palabra que da vida a nuestra alma. La palabra que nos nutre, la palabra que nos consuela cuando estamos tristes. La palabra de Dios no es simplemente el libro que muchas veces lo dejamos abandonado en los automóviles. O lo dejamos a un lado por ahí y no nos acordamos hasta que el domingo llega. La palabra de Dios no es un simple libro. La palabra de Dios es la que ha cambiado a millones y millones alrededor del mundo. La palabra de Dios es la que nos ha transformado a usted y a mí para que hoy podamos estar aquí adorando el nombre del Señor. Y esta palabra sigue teniendo poder. Y esta palabra sigue siendo viva. Y esta palabra sigue transformando al hombre. Cuando el hombre le abre el corazón a esta palabra, entonces puede tener cambios. Entonces puede haber cambios en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. El hombre quiere de alguna manera cambiar y entiende y dice: yo necesito cambiar. Aún nosotros como creyentes, nosotros somos conscientes las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Mas sin embargo, si el hombre no deja que la palabra entre como es, mas sin embargo, si nosotros no dejamos que la palabra entre como es a nuestro corazón, no vamos a ver esos resultados. Y cuán necesario es que volvamos a ponerle atención a la palabra de Dios. Porque muchas veces la hemos abandonado. No nos acordamos de ella. Amén. La porción que hoy hemos leído dice que la palabra de Dios es viva. Existen libros aparte de la Biblia. Pero ¿por qué la palabra de Dios es viva? Porque el que la inspiró sigue vivo. Hay libros que han sido escritos y son buenos, pero el autor ya está muerto y está en la tumba. Pero el que inspiró esta palabra está sentado, aleluya, en el trono. Por eso esta palabra es viva. Y recobra vida. Cuando nosotros la recibimos, recobra vida en nosotros. Dice que es viva. Porque la palabra, dice, de Dios es viva. Y no solamente viva, es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Esto quiere decir que es efectiva. La palabra de Dios es efectiva. Alabado sea su nombre. Llega en el momento preciso. Aleluya. Porque nosotros los que hoy conocemos a Dios, llegó la palabra de Dios en el momento preciso, sí o no. Porque nos encontrábamos en el lodo cenagoso, pero llegó la palabra un día. Alguien nos habló de esta palabra y ahora
somos nuevos en el Señor y ahora somos nueva criatura en Dios. Llega en el momento exacto. Llega en el momento preciso. Que íbamos para el infierno, que íbamos hacia una muerte eterna, pero ahora hemos encontrado vida porque llegó la palabra de Dios a nuestro corazón. Amén. Es eficaz. Llega en el momento preciso. Cumple su propósito. Cada vez que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje trae un propósito para cada una de nuestras vidas. Y ese propósito se cumple. Veamos lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Aleluya. Isaías 55, verso 10. Aleluya. Voy a necesitar la ayuda de la hermana del proyector en esta tarde. Gloria a Dios. Ya que quiero avanzar en lo que quiero enfocarme en esta tarde. Gloria a Jesús. Vea lo que dice. Verso 10 de Isaías capítulo 55 dice: porque como desciende, ¿está ahí conmigo, hermanos? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Un día esta palabra llegó para salvarnos. Y ahora somos salvos por gracia. Porque la palabra del Señor dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y vea lo que Isaías dice, que como la lluvia desciende, la lluvia cuando cae a la tierra no vuelve arriba, ¿verdad? Llega y moja la tierra y hace germinar la tierra. Así es la palabra de Dios cuando cae en buena tierra. Cumple su propósito. Cumple el propósito para el cual fue enviada. Alabado sea su nombre. La porción que hemos leído también dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no anda con rodeos. Nosotros muchas veces, para decir una verdad, rodeamos y hacemos aquí y hacemos allá. La palabra de Dios, si usted se da cuenta y la escudriña, la palabra de Dios no anda con rodeos. A lo blanco le llama blanco y a lo negro, negro. Aleluya. Al pecado, pecado. La palabra de Dios no anda con rodeos. La palabra de Dios no anda con rodeos. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Me llama la atención porque si usted le pone atención, la espada de dos filos corta para aquí y para allá. Y dice que la palabra es más cortante.
no dice que es cortante como la espada de dos, es más cortante. O sea, no se escapa nadie de la palabra de Dios. Aleluya. De la palabra de Dios no nos escapamos nadie. Amén. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, por eso es que penetra hasta partir el alma. Y lo dice. Y de nuestro espíritu y de los huesos, y discierne los pensamientos. Amén. Por eso es que cuando la palabra de Dios nos está llegando, nosotros decimos, la carne reacciona y dice, por mí lo está diciendo. Es así. Es así. Pero aquí es la palabra de Dios y no la podemos cambiar. La palabra de Dios no la podemos cambiar. Cuando llega donde es, se nos va el gozo, se nos va la alegría. Ya vamos a aprender mucho. Y para eso es que venimos a la iglesia, para escuchar la palabra, para que lo torcido que tenemos se enderezca. Aleluya. Y nosotros muchas veces tendemos a enojarnos con los que predicamos, con los que predican la palabra, como si fuera palabra de nosotros. Y esta es palabra de Dios. Y para eso llegamos aquí, para adorarle y para que Él nos hable a través de su palabra. Amén. Porque ella es la que dice que Él ordena los pasos del hombre, que Él ordena los pensamientos del hombre. Dice que discierne los pensamientos del hombre. Por eso es que mucha gente dice, todo lo que este hombre dijo fue para mí. Todo lo que este hombre dijo, yo lo estoy viviendo. Pero es que no es lo que nosotros decimos, es lo que la palabra de Dios nos dice. Alabado sea Jesús. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esto quiere decir que la palabra llega a toda área de nuestra vida y nadie se escapa de ella. La palabra de Dios llega a toda área de nuestra vida. A toda área. A toda área de nuestra vida. Que nosotros la queramos obedecer, eso es diferente. Pero la palabra de Dios llega a toda área, abarca todo, todo, todo. A toda área. Y cuando llega a la área que nosotros necesitamos cambiar, ahí es donde no nos gusta y nos confronta. Y no nos gusta ser confrontados. No nos gusta ser confrontados. Amén. Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Porque ante ella, ante la palabra de Dios,
está al descubierto. Todo está al descubierto. Verso 13 de lo que leímos dice, oiga lo que dice, pongamos atención en esta tarde. ¿Qué dice? Y no hay cosa, wow, no hay cosa creada. Nosotros somos creación de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante la presencia de la palabra de Dios. Él lo sabe todo. Él sabe si nosotros somos genuinos como somos aquí o cuando ya salimos de aquí. Él sabe si usted sigue siendo genuino. La palabra de Dios, ante la palabra de Dios todo está al descubierto. Amén. Ella dice que nosotros somos carta leída al mundo. Esto quiere decir que cuando estamos aquí adentro tenemos que venir y salir de aquí siendo iguales. No vivir una vida de apariencia. En todo el sentido de la palabra. Ante Él todo está al descubierto. Él sabe qué es lo que hacemos en lo íntimo. O sea, la palabra de Dios. Muchas veces nos hemos metido pensamientos y decimos que lo de afuera no importa. Y podemos andar como querramos. Pero lo cierto es que la palabra nos enseña aún hasta cómo nosotros nos tenemos que vestir. Y nosotros nos hemos metido ese pensamiento y decimos, no importa cómo andemos. Al caso Dios, o sea, nosotros decimos, al cabo Dios, pues lo que le interesa es que yo estoy limpio por dentro. Pero Jesús les dijo a los fariseos que se tenía que limpiar el vaso de adentro y de afuera. Los fariseos limpiaban el vaso de afuera, el de adentro no. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Las dos cosas tienen que ir de la mano. El vaso se limpia de adentro primero y después se limpia de afuera. ¿Por qué? Dios mira todo, lo de adentro y lo de afuera, pero el mundo mira lo de afuera. La gente que no conoce a Dios mira lo de afuera. Y nosotros somos cartas leídas y nosotros somos cartas leídas al mundo. Y nosotros decimos, no importa cómo yo ande. ¿Cuál es la imagen que damos del evangelio allá afuera? ¿Cómo andamos? Muchas veces no nos distinguimos del mundo. Y allá afuera nadie sabe que somos cristianos porque andamos como los que andan en el mundo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La gente mira lo de afuera. Y nosotros somos la imagen. Nosotros somos carta leída al mundo. Entonces la palabra de Dios nos enseña. Ella llega a toda área de nuestra vida. Y aquí es donde no nos gusta. Porque andamos. Y la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo. La palabra de Dios dice, renovados, vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios. Si una mosca entra, dijo el pastor, se siente. Porque es que la palabra de Dios, hermanos,
La palabra de Dios necesitamos ponerle mucha atención, porque muchas veces nosotros hacemos lo que a nosotros nos conviene y no lo que dice la Biblia. Ante ella todo está al descubierto. Él sabe, Dios sabe, porque la palabra es de Dios. Él sabe cómo somos nosotros. La palabra de Dios nos corrige, nos instruye, nos capacita, nos enseña, nos da sabiduría, nos redarguye. Aleluya. La palabra de Dios, muchas veces nosotros decimos queremos sabiduría, pero no leemos la palabra de Dios. Queremos tener sabiduría. Dios, dame sabiduría. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y eso es lo que nosotros menos hacemos: escudriñar la Biblia, leer la palabra, meditar en ella. Hermanos, si hablamos todo lo que la Biblia habla de la palabra de Dios, no terminamos esta tarde. Amén. A Josué le dijeron: no te apartes ni a diestra ni a derecha ni a izquierda, para que te vaya bien. Salmo 1 dice que seremos como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero hablando del que medita en su ley de día y de noche. Y si nos ponemos a hablar de tantas cosas lindas de la palabra de Dios, no terminamos. Pero quiero avanzar. Dije que nos corrige, nos instruye, nos capacita, nos enseña, nos da sabiduría, nos redarguye. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Me ayuda, por favor? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Estamos ahí? Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Wow, yo no sé, pero a mí me encanta lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué dice el siguiente? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo desde la niñez había sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le dije que nos capacita, que nos corrige. ¿A quién le gusta la corrección? Nosotros, hermanos, los seres humanos, nos gusta corregir, pero no nos gusta cuando nos corrigen. Y muchas veces no prestamos ganas para corregir. Agarramos el azote y vamos a corregir a los hijos, pero para dentro de nosotros no nos gusta cuando alguien nos llama la atención. Y dice que la Biblia, la palabra de Dios, es para corregir lo torcido,
lo que no está bien. ¿Cuándo hay que corregir? Cuando alguien hace lo que no está bien. Amén. No se ponga triste, hermano, es la palabra de Dios. No se ponga triste porque así es como vamos a ir para el cielo. No es como nosotros queremos, porque nosotros queremos que de un brinco saltemos al cielo. Pero hay que meditar en esta palabra. Hay que meditar en ella. Hay que detenernos y meditar en ella. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si Jesús dijo que la escudriñáramos porque os parece que en ella está la vida eterna, entonces ¿qué tenemos que hacer? Volver a ella. Pero la hemos abandonado. Nosotros tenemos el privilegio de tener de libertad. Nosotros podemos cargar nuestra Biblia donde quiera que andemos. Pero hay lugares que la gente quisiera andar una Biblia, pero no puede porque es prohibido. Y nosotros la tenemos al alcance de nuestra mano y la dejamos abandonada en un carro. Y ahí anda tirada y nosotros ni sabemos dónde está muchas veces. No, eso sucede, hermanos. Pero es tiempo de que le demos el valor que se merece la palabra de Dios. Es tiempo que nos volvamos a la palabra de Dios. Porque en ella encontramos vida eterna. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo lo que no le vengo a hablar? Yo no necesitamos venir a insultar a nadie. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No necesitamos insultar a la gente, al pueblo, para que esta palabra llegue al corazón. Porque esta es la palabra de Dios, la que estamos estudiando en esta tarde. La palabra de Dios nos alumbra. ¿Cuántos dicen amén? Ella es la que nos dirige, es lámpara. Según el Salmo 119, verso 105, por favor. Salmo 119, verso 105. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en la palabra de Dios. Poderoso Dios. Verso 105. Alabado Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hasta ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y si dejamos de meditar en esta palabra y si la abandonamos por ahí y no la meditamos, andaremos a ciegas, andaremos a oscuras, caminaremos a tientas, no sabemos qué hacer. Pero cuando esta palabra la ponemos por delante, ella es la que nos alumbra. Aleluya. Ella es la que nos dirige, la que nos alumbra en medio de este mundo lleno de tinieblas. Porque este mundo está lleno de tinieblas, pero la palabra de Dios resplandece. Aleluya. La palabra de Dios resplandece como un estandarte que va delante del pueblo de Dios y de aquellos que la hemos tomado como la lámpara que nos alumbra el camino. Alabado sea su nombre. Ella es la lámpara a nuestros pies.
para que nuestros pies no tropiecen. Hay tantos tropiezos que si no andamos listos y no nos ponemos listos con la palabra de Dios, podemos tropezar. Podemos tropezar. Por eso es que Jesús, cuando fue tentado por el diablo, él le dijo: Satanás, escrito está. La palabra de Dios, escrito está, escrito está. Nos limpia, nos santifica. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio de Juan capítulo 15, perdón. Juan capítulo 15, verso 3. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién es que los limpia? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos corta lo que no sirve de nuestra vida para que estemos limpios. Las plantas, cuando tienen ramas secas, los arbustos, las ramas secas se le cortan para que todo lo verde quede y pueda dar frutos. Hay muchas cosas que necesitan ser cortadas por la palabra de Dios. Y para que nosotros seamos limpios, se supone que como iglesia de Dios ya estamos limpios, porque Jesús les habla a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. También nos santifica, según Juan capítulo 17, verso 17. Ahí mismo, gloria a Dios. Juan capítulo 17, verso 17. Aleluya. Dice, mire, esta es una oración. A mí me gusta leer esta oración que Jesús hace por sus discípulos. Ahí él le dice al Padre: yo no ruego por los que están en el mundo, yo ruego por los que son míos. Y también en el versículo 17 le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y dijo también Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra nos liberta. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo? La palabra nos liberta para adorar su nombre, para exaltar su poderoso nombre. Nos liberta, nos limpia, nos santifica. Aunque nos parezca muchas veces dura la palabra de Dios, solo en ella encontramos la vida eterna. Amén. Muchas veces vamos a sentir pero es que el Señor, solo Él tiene palabras de vida eterna. Y muchas veces nos va a parecer dura la palabra. Según Juan capítulo 6, verso 60. Vamos a leer en esta preciosa tarde, gloria a Dios. Vamos a ir avanzando, ya vamos a ir finalizando. Aleluya. Pero quiero que, hermanos, que en esta tarde cada uno de nosotros entendamos que este libro no es cualquier libro. Que este libro que cargamos bajo el brazo no es cualquier libro. Aleluya. Pablo no dijo carguen el libro, la Biblia debajo del brazo. Él dijo que sean llenos de la palabra de Dios. Que vuestros corazones estén llenos de la palabra de Dios.
No es simplemente andarla debajo del brazo. Tiene que morar en nuestro. Que la palabra de Dios abunde, dice Pablo. Imagínense, abunde. Que abunde en nuestros corazones. No que solo la andemos debajo del brazo. Muchas veces la andamos ahí, pero no sabemos nada de ella. Amén. Algunos los veo tristes. Pero es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Una vez un muchacho me dijo: yo soy católico, me dijo, pero yo no sé nada de la palabra. Yo solo lo que sé, lo que el padre me dice en la sinagoga. Le dije yo, ahí está el detalle. Como dijo aquel, ¿va? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Que muchas veces somos engañados porque no conocemos las sagradas escrituras. ¿Qué dije? Juan 6:60 dice: al oír la palabra de Dios, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. ¿Quiénes dijeron? Los discípulos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Vea, hermano, yo no le estoy hablando cuentos, le estoy hablando la palabra de Dios. Así que no se vaya a enojar conmigo. Es más, deme un abrazo cuando me baje ahí. Aleluya. ¿Quién la puede oír? Dice el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban. Espero que nadie esté murmurando. ¿Esto os ofende? El siguiente. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Siguiente. El Espíritu es el que da vida. Dígalo conmigo, hermano, declare esa palabra. La carne, diga la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Siguiente. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Siguiente. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Siguiente. Desde entonces muchos, aleluya, de sus discípulos, espero que no volvamos atrás, discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Siguiente. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo no les voy a decir eso en esta tarde, porque se van a ir todos. ¿Y qué dice el 68? Mira aquí. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Diga conmigo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Pedro está diciendo: aunque dura tu palabra, pero solo en tu palabra hay vida. Solo en tu palabra encuentro esperanza. Aleluya. Siento su gloria en este lugar. Dura tu palabra. Es como martillo que quebranta la peña, pero ella es la que me da vida. Pero él es, alabado sea su nombre. Bendito es su nombre para siempre. Aleluya. Alabado sea su nombre. La palabra es la que nos juzgará. Juan 12:44. Ya voy a ir finalizando, pero quiero que miremos esto, hermanos. La palabra es la que nos juzgará.
lo que leímos, verso 13, la última parte dice, antes bien dice, todas las cosas están desnudas en Hebreos, mientras, amén, mientras ponemos ahí en el proyector Juan 12:44, mire, amén, mire lo que dice el final del verso 13 de lo que leímos antes de ahí. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quién, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vea lo que dice ahí. Jesús clamó, estamos en Juan 12:44, ¿sí? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Es el versículo siguiente. Y el que me ve al que me envió. El siguiente que dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. El siguiente que dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Mire ahí, hermanos, cómo Jesús dice. Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, 100% Dios, Él dice, yo no les juzgo. Y nosotros somos buenos para juzgar. Pero vea lo que dice, lo siguiente, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso, el que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Daremos cuenta de cada mensaje que escuchamos. Daremos cuenta, en lo cual nadie se pone a meditar. Solo decimos, estuvo bonito el mensaje del pastor, estuvo bonito el mensaje del hermano fulano de tal, pero no nos detenemos. Esa palabra es la que un día nos va a juzgar. Amén. La palabra es fiel y digna de ser recibida. ¿Cuántos dicen amén? Según Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15, que dice, aleluya, según Primera a Timoteo capítulo 1 verso 15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 24:35? Porque la palabra de Dios nunca pasará. Vamos a ir a Mateo capítulo 24 verso 35. Aleluya. Mateo 24:35. ¿Qué dice? Una porción muy conocida, un pasaje muy conocido por todos. ¿Qué dice? El cielo, léalo conmigo ahí, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No cambia la palabra de Dios, sigue siendo la misma y es digna de ser recibida por todos, dice Pablo. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, consejo final, y quiero que todos meditemos en esto, que todos meditemos en lo que voy a decir a continuación y en la última porción que voy a tomar en esta tarde. Consejo final: no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios, porque al hacerlo corremos riesgo grande. Lo que sucede es que muchas veces nosotros cerramos el corazón
a la palabra de Dios y le abrimos solo a los que nos conviene y no a lo que toda la Biblia dice, a lo que la palabra de Dios dice. No endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Muchas veces los que predicamos podemos sentir si el pueblo recibe la palabra o no. Y déjeme decirle que da tristeza cuando sentimos que la gente no recibe la palabra de Dios y no le abre el corazón y hay dureza. Y eso es lo que muchas veces hacemos, cerrarle la puerta de nuestro corazón a la palabra de Dios y no dejamos que ella haga lo que ella quiere hacer en nuestra vida. Por eso es que no hay cambios en nuestra vida y seguimos siendo iguales y escuchamos mensaje tras mensaje y salimos iguales. No endurezcamos, este es el consejo final, no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. No lo endurezcamos. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, porque los que predicamos somos llamados a predicar, los oigan o no los oigan. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, te oigan o no te oigan. Amén. Pero puede llegar el momento en que a nuestra mente puede decir, ¿de qué sirve que estudies si la gente no entiende? A mí me ha llegado ese pensamiento. Pero viene Dios siempre y nos habla. Y no crea que Dios nos habla a nosotros los que predicamos la palabra. Corremos un riesgo cuando le cerramos el corazón a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos ahí mismo. Pero vamos a leer el capítulo 3, verso 7. Y ahí voy a ir finalizando en esta tarde. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hermanos, cuán importante es que nosotros no cerremos nuestro corazón a cada palabra que se nos da. Amén. Dice, mire lo que dice. Por lo cual dice el autor a los Hebreos, como dice el Espíritu Santo. ¿Está ahí conmigo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hablando del pueblo de Israel. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Me llama la atención porque este hombre dice entre tanto que se dice hoy. O sea, es ahora. Es ahora que se nos habla la palabra de Dios. Porque ella es la que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, fueren negros, vendrán a ser como blanca lana. Entre tanto que se dice hoy, entre tanto que hoy tenemos vida, necesitamos atesorar esta palabra. Y dice,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Están ahí, hermanos? 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me llama la atención porque Pablo recalca este versículo que dice que no endurezcamos nuestro corazón a la voz de Dios. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, el ejemplo que pone del pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron? Pregunta Pablo, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Dice el 4:1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Wow. Dice que a este pueblo, al pueblo de Israel, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. No entraron en el reposo, no entraron a la tierra prometida, porque había incredulidad. Una vez más digo, no endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios. No cerremos nuestro corazón a la palabra de Dios entre tanto que se dice hoy, en el presente, hoy que tenemos vida, hoy que estamos aquí, hoy que abrimos nuestros ojos por la mañana y vimos la luz del día. Hoy no endurezcamos y no tomemos en poco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Póngase sobre sus pies, aleluya. Medite en lo que hemos hablado en esta tarde. Medite por un instante ahí, aleluya. Aleluya.